Comenzamos. Muy buenas tardes, estimados estudiantes, docentes y profesores en general, ¿no? Que se vienen conectando, papitos, que apoyen también a sus niños a participar de nuestro programa de capacitación a brigadieres del agua, el cual el día de hoy se está realizando la cuarta sesión. Sí, el tema que vamos a abordar, ¿cuál es? El día de hoy es de la fuente a tu vaso. Vamos a descubrir el proceso de potabilización del agua potable. ¿Bien? Vamos a ver un poquito las fases de la potabilización misma y la importancia de la cloración. En esta oportunidad, quien me acompaña es el especialista de la EPS SEDACAG, a quien tengo el agrado y honor de darle una cálida bienvenida. Buenas tardes, ingeniero Alejandro Villanueva. Adelante, por favor, para que pueda realizar su presentación. Muchas gracias. Bien, ante todo, muy buenas tardes. Se le agradece por la invitación que han tenido a bien para poder participar ante los estudiantes que son los brigadieres del agua. En esta oportunidad me toca exponer lo que es el tema de la fuente a tu vaso y la importancia de lo que es la cloración del agua. Entonces, estamos dispuestos para empezar esta presentación. Gracias nuevamente a usted por la invitación y espero de usted. Muchas gracias. A usted, adelante, por favor, si puede compartir su pantalla para poder ver su presentación. Muchas gracias. Ujú. Perfecto, ahora sí podemos verlo. Gracias. Apagar la cámara para que no haya mucha interferencia. Está bien, estimado, no hay problema. Por favor, si podemos poner modo presentación. Ahora sí, perfecto. Sí, Adelante. comenzamos. Bien, como el tema, lo que es la potabilización del agua, el proceso de tratamiento de una planta, nosotros como EPS SEDACAR, para que tengan conocimiento, ¿no? Nuestros estudiantes, de todos los que estamos conectados. Si bien la EPS SEDACAR Catamarca cuenta con dos plantas de tratamiento. Planta de tratamiento Santa Polonia y planta de tratamiento El Milagro. La planta de tratamiento Santa Polonia se abastece de una fuente superficial de agua que es el río Ronquillo y que tenemos una autorización de 80 litros por segundo, autorización que nos da el ALA, y de la planta El Milagro que abastece dos fuentes de captación, el río Porcón que tenemos una autorización de 100 litros por segundo y el río Grande de 200 litros por segundo. Entonces, como lo indica en estas diapositivas que vamos a presentar, lo que corresponde al proceso de potabilización del agua. Si bien es cierto, nosotros tenemos las fuentes de captación, es decir, las aguas crudas en los ríos que nosotros captamos. Esa agua cruda es un producto inicial, que este producto inicial finalmente vamos mediante el proceso de tratamiento, al final vamos a tener el producto, lo que es el agua potable, es decir, el agua para consumo humano. Entonces, ¿cómo el proceso de potabilización del agua, cómo se inicia?
Se inicia con la medición del caudal para comprobar el volumen de agua que está ingresando a la planta, que está expresado en litros por segundo, y determinar las cantidades de coagulante para dosificar. Las fases de potabilización. Tenemos primeramente la coagulación. ¿En qué consiste la coagulación? Este proceso de tratamiento consiste en agregar al agua un producto químico con propiedades coagulantes, el cual actúa sobre las sustancias disueltas y coloides contenidas por el agua, transfiriéndoles sus iones o elementos para que se unan formando los flóculos. Los factores que más influyen en el desarrollo del proceso son el tipo de coagulante. Nosotros en nuestras plantas de acá utilizamos como coagulante el más común, el más manejable, el sulfato de aluminio, el tipo A, que también hay otros tipos de coagulantes que utilizan en otras plantas potabilizadoras, como es el sulfato férrico, cloruro férrico, policloruro de aluminio, etcétera. Entonces nosotros utilizamos como coagulante el sulfato de aluminio tipo A. La dosis de coagulante está relacionada con la cantidad de turbidez o de color a ser removida. Es decir, la dosis, a mayor cantidad de turbidez, mayor va a ser la dosis. A menor turbidez, va a ser menor la dosis del coagulante. La concentración de iones hidrógenos en el agua, es decir, el pH, que tiene que ver también bastante con el coagulante, que lo que sucede cuando el agua es neutro menor de 7, entonces hay que agregar un alcalinizante para poder ayudar a la coagulación. Entonces, ¿qué tipo de insumo vamos a agregar? O sea, como esto, para esto, como alcalinizante, ¿no? Utilizamos, bueno, nosotros utilizamos la cal hidratada, o para elevar el pH siempre y cuando el pH esté menor del neutro, es decir, menor de 7.0. Entonces, cada miligramo por litro de sulfato de aluminio aplicado reacciona con 0.45 miligramos por litro de alcalinidad. La alcalinidad natural contenida dentro del agua, lo que ingresa hacia la planta. Tenemos después la dosificación. ¿En qué consiste la dosificación? Es la determinación y aplicación de las sustancias químicas al agua. En este caso, el coagulante, que es el sulfato de aluminio, que está relacionado con la cantidad de turbidez inicial o también de color. La dosis óptima es la que reduce en mayor cantidad la turbidez, el color y el contenido bacteriológico presente en el agua. Como dice la dosis óptima, ¿cómo sacamos la dosis óptima para aplicar en planta? Nosotros tenemos establecidos unas tablas que es fácil ya para el operario de planta de ver en su tabla cuánto de turbidez está ingresando a la planta versus la dosis óptima. Esta dosis óptima se obtiene mediante una serie de ensayos en laboratorio, y para ello se requiere de un equipo que es la prueba de jarras. Es un simulador de planta en el cual se hace bastantes ensayos en laboratorio con diferentes dosis. Entonces, para cierta turbidez vamos a encontrar la dosis ideal
para aplicar a esa turbidez. Nosotros trabajamos como en el periodo de invierno que tenemos acá en la zona en Cajamarca, los meses de enero, febrero, marzo hasta abril, que son los meses de invierno, que tenemos bastante turbidez. Es por ello que nosotros hacemos bastantes pruebas de jarras y encontrar la dosis óptima para aplicar a cierta turbidez. Entonces nos ayuda bastante tener esas tablas de dosificación ya establecidas mediante estas pruebas que se ha hecho en laboratorio. Entonces ya para que no tenga dificultad el operario de la planta en cada turno para aplicar la dosis para ciertas turbidades. Una vez que hemos aplicado la dosis del coagulante, vamos a pasar a la mezcla rápida. Este proceso consiste en distribuir el coagulante en forma rápida e instantánea en toda la masa del agua. Entonces, el coagulante, ¿dónde se aplica? Se aplica en, la, en una unidad de mezcla rápida hidráulica más conocida que es la canaleta parcial. Ese es el punto de aplicación de la dosis, o sea, del coagulante ya en solución. Ahí es el punto de aplicación, donde se aprovecha la agitación del agua, a ello que se lo llama el resalto hidráulico, lo que está dentro del estrechamiento o garganta de la canaleta para aplicar allí el coagulante y producir la mezcla. Una vez que esa ya se ha producido la mezcla, en este punto, este es el canal, la canaleta parcial, tenemos acá la caída del coagulante. Acá como podemos apreciar en la foto, tenemos la masa del agua y acá se está produciendo el resalto hidráulico. Entonces, al aplicar la solución de coagulante, se va a mezcla el producto, es decir, el coagulante, con toda la masa del agua. Entonces ya tenemos ya la aplicación del coagulante, está mezclado ya con el agua. Hay factores también que influyen ¿qué pasa cuando la turbidez es muy baja, menos de 30 unidades? Como hay poca concentración de partículas en el agua, es decir, la turbidez, lo que le llamamos, ¿qué es lo que compone la turbidez? ¿Cuáles son los componentes? Es el lodo, la arcilla, el limo, a ellos nosotros los llamamos como turbidez. Y se necesitan dosis altas de coagulante, porque hay poca concentración de partículas de turbidez. Y para juntarlas se requiere mayor tiempo. Entonces, a este tipo de coagulación se denomina por arrastre o por barrido. Lo que sucede, digamos, al contrario, cuando los valores de turbidez son altos, las reacciones de coagulación se efectúan muy rápidamente, en menos de un segundo, dado que la concentración de partículas presentes en el agua son mayor y la reacción es instantánea. A este tipo de coagulación se le denomina coagulación por absorción. Tenemos la floculación. Luego que el coagulante se mezcla con el agua, se forma el precipitado de aluminio que empieza a englobar a las partículas difíciles de sedimentar. Es decir, una vez que ya reacciona el coagulante con las partículas de turbidez, en este caso en los floculadores, ¿no? Tenemos floculadores hidráulicos de flujo horizontal, como lo tenemos en la planta de Santa Polonia, de tipo serpentín. Acá apreciamos en la toma, que son pantallas. Y tenemos
Este es de flujo horizontal en la planta Santa Polonia. En la planta del Milagro tenemos de flujo vertical. El agua, es decir, sube, baja, sube y baja. Y entonces, en el otro tipo de floculador, de flujo horizontal, es tipo serpentina. El agua va a pasar de pantalla en pantalla. Entonces, por eso es lo que dice, para que aumenten de tamaño y se adquieran el peso suficiente, es necesario someter al agua a una agitación lenta para que las partículas contenidas en el agua choquen con los flóculos informados y se adhieran a ellos. A este proceso de agitación lenta se denomina floculación. ¿Dónde está, digamos, cuál es la agitación lenta? Entonces, como se les dice, los flóculos recién formados se adhieren suficientemente necesario para someter a una agitación lenta para que las partículas contenidas en el agua choquen con los flóculos informados y se adhieran a ellos. A esto se le denomina floculación. Flóculo para su completa formación generalmente requiere de agitación decreciente, es decir, un poco más fuerte al principio y luego va disminuyendo hasta ser muy leve al final cuando ya el flóculo alcanzó su tamaño y peso apropiado para que pueda sedimentar. Como apreciamos acá en esta toma, que es el procurador de flujo horizontal, acá tenemos, si podemos apreciar con claridad, estas pantallitas están muy en el espacio. Tenemos el espaciado acá donde se produce mayor velocidad y a medida que va pasando el agua, las pantallas van ensanchándose hasta la salida de todo el floculador. Entonces, el agua ingresa acá con mayor velocidad. A medida que avanza, va disminuyendo su velocidad, de tal manera que al final de la salida ya del floculador, de la última pantalla al sedimentador, se va a tornar ya el agua más lenta y donde ahí se puede apreciar la formación del flow, el flow que tiene que ser bastante consistente, tiene que ser bien uniforme, de tal manera que esos flóculos tengan peso y tamaño. ¿Qué pasa, digamos, cuando no tienen peso y tamaño? Es decir, los flóculos cuando son muy grandes. ¿Qué quiere decir? Que mi dosificación no es la adecuada, tiene mucha dosificación, no está de acuerdo a mi tabla establecida para cierta turbidez. Sucede al contrario, cuando mis flóculos son pequeños, que significa que les falta agregar más solución de coagulante. Es por eso que es bastante importante, digamos, en esta etapa de floculación, para poder observar la formación del flow. Y si mi agua, o sea, mi dosis es la adecuada, entonces casi a la mitad del floculador ya va a empezar a visualizarse esos flóculos. A medida que pasa de canal en canal, esos flóculos van formándose más y más, de tal manera que al final ya se observan esos flóculos bien formados, bien consistentes, y van a tener un peso y tamaño. Sedimentación. Este proceso mediante el cual las partículas en suspensión, como les decía, esos flóculos formados ya en la etapa de floculación, como tienen peso y tamaño, por la acción de la gravedad van a depositarse en el fondo de cada unidad de los sedimentadores. Es decir, por la fuerza que desarrolla el peso de la partícula al caer, en esta etapa de la sedimentación. Una partícula se mueve bajo
la acción de dos fuerzas, una fuerza horizontal que es resultante del movimiento del agua en el reactor y una fuerza vertical debido a su propio peso, es decir, este flóculo que tiene peso, tamaño, es por eso que van a depositarse en cada unidad de estos sedimentadores. Tenemos sedimentadores en estas plantas, los sedimentadores convencional de flujo horizontal. Aquí también hay sedimentador laminar de placas paralelas. Pues estos, nuestros sedimentadores en la planta El Milagro son los sedimentadores en la planta de Santa Apolonia. Posteriormente tenemos la filtración. Este proceso consiste en la remoción de las partículas que no alcanzaron a sedimentar. Es decir, esos flóculos que no tuvieron peso y tamaño van a quedar flotantes en los sedimentadores. Como no pudieron sedimentar, o sea, no tuvieron peso y tamaño, quedaron flotantes, entonces estos van a pasar hacia los filtros. Entonces, acá en los filtros van a quedar esos flóculos. Por eso se dice los que no alcanzaron a sedimentar haciendo pasar el agua a través de un material poroso. El medio poroso más utilizado es la arena colocada sobre una capa de lava. Bueno, en la planta Santa Polonia tenemos, estoy indicando acá, este es un filtro lento. La planta Santa Polonia es una planta convencional de filtración lenta, porque sus filtros, porque son lentos, porque el tipo de filtración solamente está compuesto su lecho filtrante por grava y arena. Entonces, cuando el agua ingresa a los filtros, esto es ya la capa de arena, entonces esos flóculos que no alcanzaron a sedimentar van a pasar acá al filtro y van a quedar acá sobre la arena. Tenemos en la planta El Milagro los filtros rápidos, que son filtros mixtos, que está compuesto de lecho filtrante o medio filtrante que se lo llama, por grava, arena y antracita. Por eso que son filtros mixtos y son filtros rápidos. Los fenómenos que se producen durante el proceso de filtración, ¿cuáles son? Es una acción mecánica de colado servido a través de los poros de la arena, es decir, por el agua que pasa o la porosidad de la arena. Ese es como un colador en donde todo lo que esos flóculos flotantes van a quedar acá, en la capa superficial de la arena. Y también cuando hay, digamos, remoción o desprendimiento de las paredes, de las que también hay algas en las unidades de precipitación, van a pasar y también acá van a quedar en esta capa de la arena. La clasificación de los filtros lentos funcionan con una tasa media de 4 metros cúbicos por metro cuadrado día y los filtros rápidos con una tasa media de 120 metros cúbicos por metro cuadrado día. Entonces tenemos los dos tipos de filtración, filtros lentos y filtros rápidos. Ahora, dentro de todo el proceso, lo que hemos iniciado, que es la dosificación, la coagulación, mezcla rápida, loculación, sedimentación y filtración, lo más importante de todo el proceso de tratamiento del agua es la cloración. ¿En qué consiste la cloración? Es en la adición del cloro al agua, que sirve con la finalidad de desinfectar las aguas, prevenir el crecimiento de algas y microorganismos, controlar olores y sabores.
La función más importante de la cloración es la desinfección, que tiene como finalidad la destrucción de los organismos vivientes potencialmente infecciosos contenidos en el agua. Pues, de todo el proceso de tratamiento, lo más importante es la cloración, es decir, la desinfección. Como productos desinfectantes utilizamos el cloro gas, contenedores de 1 tonelada, lo que tenemos en la planta El Milagro, que son los cilindros de tonelada, y en Santa Polonia, los envases de 68 kilogramos. Entonces, son sistemas de cloración al vacío, que tenemos, pues, acá tenemos el ingreso de agua, que está controlado por un manómetro para controlar la presión del agua, que pasa de repente que hay un problema en la red, porque nosotros tratamos, o sea, digamos, tenemos conexión de la red, que pasa, digamos, cuando baja la presión, me baja el manómetro y voy a tener problemas con los cloradores. Entonces, por eso que es importante tener un, acá un manómetro para medir la presión y estar constantemente verificando. Si en el caso ya bajó la presión del agua de la red, va a bajar la aguja a unos 30 psi, pues inmediatamente ya nosotros procedemos a activar una bomba para poder tener el agua suficiente y dar presión para hacer el vacío. ¿Cuáles son los componentes, digamos, del sistema de floración? Tenemos el insumo desinfectante, que son los cilindros, que son los cilindros de cloro de 68, tenemos los de tonelada. Tenemos el flujo, el agua, acá tenemos el inyector, donde acá se hace la mezcla, el agua y la salida del gas, el gas cloro. Acá se produce la mezcla y va a formar la solución clorada. Estos cilindros, trabajan dos cilindros, mientras uno está en operación, el otro cilindro para, está probado todo para que el momento que el balón se vacía, se termina, inmediatamente se activa el que está en reserva. Es decir, uno está en operación, el otro está en reserva. Son dos balones que trabajan. Trabajan con un intercambiador automático, acá está un equipo intercambiador automático, donde esto se lo activa. Uno está en operación, el que está en reserva, se termina automáticamente mediante el intercambiador, lo activa para que siga funcionando. No tengamos el problema posterior de que ya terminó el cloro mientras el operario está por otro sitio, nos damos cuenta de que ya no hay cloro. Y la demora también por el mismo tiempo de que se tiene para cambiar el balón. Entonces, por eso es de que se tiene dos cilindros o dos balones, uno está en operación y el otro balón está en reserva. Se terminó, inmediatamente se activa el otro balón que ya está para su operación. Tenemos el equipo, el rotámetro, donde nos permite hacer la medición del caudal con la que vamos a dosificar, que está en función también, la dosificación del cloro está relacionado también con el caudal de ingreso de la planta. Entonces, todo esto es el sistema de cloración, lo que al final, después de todo el proceso de la cloración, ya tengamos un producto final que es el agua potable, que es apta para consumo humano. Es decir, es una agua inocua, donde ya no tiene donde ya reúne todos los parámetros de calidad del agua. Entonces, hasta acá es todo lo que concierne a la potabilización del agua. ¿Mediante qué?
mediante todos los procesos donde hemos iniciado, desde la entrada de la fuente a la planta, medición de caudal, pasa por la adición de coagulante, dosificación, aplicar la dosis óptima para diferentes unidades, mezcla rápida, floculación, sedimentación, filtración y la cloración, es decir, la desinfección. Todo estos son los procesos de la potabilización del agua en nuestras empresas, lo que se realiza para dar un agua de calidad a nuestros usuarios. Tenemos un laboratorio donde se realiza todos los controles de calidad, se hacen los muestreos con los diferentes equipos que cuenta la EPS. Bueno, y al final, como dice, el agua para consumo humano debe reunir características físicas, químicas y bacteriológicas que estén marcados dentro de los parámetros de calidad dados por el Ministerio de Salud y la Defensa, según el reglamento de la calidad de agua para consumo humano, Decreto Supremo, la número 031/2010, para no atentar contra la salud de los consumidores. Es decir, que tenemos que trabajar en base a este reglamento de calidad que tenemos pues trabajando desde que fue creado este decreto supremo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, justamente por brindarnos interesante en realidad la exposición brindada el día de hoy. Hemos visto todo el proceso que pasa el agua desde justamente el recurso natural como tal, que se encuentra en las lagunas, cuencas, ¿no? Entonces, hasta que llega a nuestros domicilios. Bien, en este caso, chicos, nos gustaría saber si todo ha quedado en claro, si es que de repente hay alguna consulta, una intervención o un simple comentario que quieran añadir a lo que ya se ha expuesto. Quedo atenta, por favor, pueden habilitar su micrófono para poder escuchar. Bien, a ver, por favor, pueden levantar la manito o a través del chat. Hemos visto justamente a Cecilia Lozano. A ver, por favor, si podemos saber qué te pareció la exposición de hoy, qué comentario tienes al respecto. Cecilia, ¿estás conectada? O también vamos, en este caso, estimado ingeniero, si podemos dejar de compartir la presentación, por favor. Ya, Perfecto, muchas gracias. A ver, Freddy Bajonero, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué te pareció la presentación? Ya hemos conocido las fases de potabilización. ¿Cuál ha sido lo más interesante de repente para ti? Disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Sí, que hemos conocido hoy día las fases de potabilización del agua potable. ¿Cuál ha sido para ti la parte más interesante de repente? O si tuvieras alguna consulta que hacerle al ingeniero quien ha expuesto el día de hoy. Mi consulta sería de que, ¿cómo se podría hacer mejor o mejorar esta situación que estamos pasando? Perdona, ¿puedes repetir la consulta, por favor? De que si me podría decir cómo podemos mejorar esto para que sea mejor. ¿Cómo podemos mejorar la potabilización? Freddy, ¿de qué región eres? Soy de Guaura. De Guaura. Ah, ok, Freddy, listo. Sí, adelante, ingeniero. ¿cómo fue la pregunta, por favor? Si puedes dar de repente algunos comentarios, unos consejos de cómo mejorar de repente el proceso de potabilización.
Con respecto a las mejoras de potabilización, ya, bueno, hoy en día, digamos, ya nuestras plantas ya fueron, ya, porque tenemos de muchos años, la década del 80, por ejemplo, de la EPS de KSLK, la planta El Milagro, que es la década del 80, de Santa Polonia, que es la década del 40. Entonces creo que en la actualidad ya hay nuevas tecnologías. Incluso las plantas se diseñaron para solamente remover turbidez, pero no para remover quizás lo que tenemos los metales pesados. Entonces, hoy en día ya hay, de acuerdo a las nuevas tecnologías, ya hay plantas más sofisticadas y por ello, digamos, de acuerdo a esas nuevas tecnologías, podemos ya eh, nuestra calidad de agua sería mucho más mejor por el hecho mismo de la tecnología de cada planta de tratamiento. Perfecto. Gracias, ingeniero. También tenemos un comentario de Cintia Terrones. Dice, buenas tardes con todos. Una pregunta es, es que cuando llueve el agua, en este caso el agua cuando llueve llega sucia hasta el domicilio. ¿Qué se debería hacer en todo caso en casa para poder consumirla? Bien, creo que cuando llega a los domicilios un agua sucia o turbia que lo llamamos, se debe a un factor, lo que es rotura de las redes matrices, porque ahí no, una rotura pues no avisa. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una rotura de una tubería matriz, una red matriz? Mientras el tiempo de que demora para repararlo y cuando hasta cerrar válvula que alimenta a esa manzana, entonces ese tiempo, ¿qué es lo que sucede? Como se rompió la tubería, entonces por ahí va absorbiendo ese material, es decir, en este caso ya es el lodo. Entonces eso ya ingresó a la red y está dentro de la tubería matriz. Al momento de hacer la reparación, ya se da el servicio de esa manzana que ha sido afectada, ya hay flujo. Entonces, ¿qué es lo que va a basar primero? La presión. Ya el agua, como hay lodo dentro de la red, va, ¿dónde va a salir? Va a salir a los domicilios. Entonces, ¿por qué? Porque no hay ese cuidado de que cuando hay una rotura de tubería matriz, lo primerito que se tiene que hacer es hacer las purgas correspondientes para evacuar esa agua que está con lodo. Es por eso de que sale por los domicilios, abre el caño y sale el agua sucia, ¿no? Pero de otra manera, no hay por qué salga, digamos, un agua turbia si vemos, hemos explicado todos los procesos de tratamiento, lo que es una planta. Ahora, si es directo, por decir de una haz, que solamente el agua se capta, se almacena y se distribuye. Puede ser que esté en tiempo de invierno, por escurrimiento, ingrese a la fuente de captación, se almacena el reservorio, se conduce y sale a los domicilios. Ese sería el factor de que había ese problema con la actividad que sale por los domicilios. Pero por una planta de tratamiento, imposible que salga el agua tuya. Lo digo, ya es cuestión ya de las redes de distribución, qué es lo que está pasando dentro de todo lo que es la influencia de cada reservorio de almacenamiento, porque de las plantas sale a los reservorios de almacenamiento, de los reservorios a las redes de distribución. Eso sería el factor, lo que, como estaba mencionando, de acuerdo a su pregunta, lo que indica que sale el agua sucia por los caños.
Perfecto, ingeniero. Muchas gracias por esclarecer este punto. Y bueno, pasamos con justamente otra consulta que tienen en base a la calidad un poco del agua, ¿no? Luz Martelli, por ejemplo, nos indica, quería hacer una pregunta, ¿cómo podemos saber si perdón, me estaba adelantando, la consulta que hace Mariana ¿es cierto que con el proceso expuesto el agua puede llegar con gérmenes también? O sea, gérmenes peligrosos. Esa es una duda que tiene el estudiante Mariana. Adelante, ingeniero. Bien, Sí, como se mencionó, consultan. Sí, adelante. sí, como la parte ya, la última, lo más importante que se mencionó, lo que es la cloración, por eso de que el cloro es lo que destruye todos los microorganismos presentes en el agua, los que hayan escapado del proceso de filtración, porque todo queda ya en el filtro. Entonces, algo que haya escapado del proceso de filtración, haya ingresado a la cámara de floración, entonces ahí ya, aplicando el cloro, por eso que es importante aplicar el desinfectante, que en este caso en las plantas utilizamos el cloro, donde se dice pues, de que es el cloro, ¿para qué? Para desinfectar las aguas, prevenir el crecimiento de algas y microorganismos, controlar olores y sabores. Entonces, eso, como se dice que lo más importante de todo el proceso, que es la cloración, donde allí queda todo, mata, oxida el cloro, todo lo que haya ingresado, esas bacterias y microorganismos, ya queda. Entonces el agua ya sale agua para consumo humano ya de calidad. Y no hay que temer, decir, ¿por qué no? El agua está contaminada, está de gérmenes. Para eso se hace el control de calidad. El control de calidad lo que se realiza es diariamente. Nosotros acá en la EPS, diariamente se hace el monitoreo del cloro residual, lo que es más importante. Por diferentes zonas, el equipo de control de calidad sale a monitorear, ver si el cloro en las zonas está bien o hay algunas zonas, más que todo en puntos terminales, quizás no aparece cloro residual. Nosotros medimos el cloro residual, es por norma que, bueno, que ese parámetro que nos da SUNAS. Entonces, ¿qué es lo que sucede, digamos, en un punto terminal? De repente quizás no aparece cloro residual. Entonces, inmediatamente el control de calidad del personal da aviso a la división de distribución. Esto es lo que está sucediendo en tal dirección, inmediatamente se toma acciones. ¿Qué hay que hacer? Como son puntos terminales, hay que purgar esa red. Una vez purgado la red, como es punto final, nuevamente se va a comprobar a ver si sigue igual o mejoró. Entonces, mejora mediante las purgas lo que se hace. Por eso que en puntos terminales, por eso un indicador que nos dice con respecto al cloro residual, que en puntos terminales de la red debe haber como mínimo 0.5 miligramos por litro, que si no encuentra esa cantidad es menos, inmediatamente tomamos acciones. Entonces, ¿cuál es la acción inmediata? Inmediata, hacer las purgas, inmediatamente. Y nuevamente, sacar muestras, ver a ver si mejoró, y bastantes mejoras, digamos, haciendo ese trabajo que lo hace mediante la división de distribución con su personal de campo. Así es, ingeniero, efectivamente el tema de la cloración es algo sumamente importante y que siempre está presente en este proceso de potabilización. Bien, chicos, entonces vamos con dos
consultas más. Una es de Luz Martelli, quien nos indica, buenas tardes con cada uno de ustedes. Quería hacer una pregunta. ¿Cómo podemos saber si está bien la cantidad de cloro que colocamos en el agua? Ingeniero, por favor, adelante. Bien, hay equipos para medición de cloro. Son unos equipos portátiles de campo, que son unos colorimétricos, donde se utiliza una muestra, saca la muestra, en unos viales de 10 mililitros de muestra, un blanco también de 10 se utiliza y la muestra de 10. Utilizamos un reactivo que es el DPD, el cloro residual libre, porque nosotros medimos cloro residual libre. También se mide el cloro total, pero más nos interesa es el cloro residual libre. Entonces, ahí es lo que se realiza, la medición del cloro para ver si está dentro de los parámetros establecidos por la norma o no. Entonces, mediante ese reactivo y ese equipo portátil de medición de cloro, vamos a ver qué cantidad de cloro está en las redes. Si la norma nos dice de que tenemos hasta creo que 5 miligramos por litro de cloro residual, entonces que nosotros trabajamos en planta de 1,2 a 1,4 miligramos por litro. Y la salida de nuestro reservorio tiene que estar entre 1 o 1,1 o 1,2, ¿no? Entonces, esa es la cantidad, lo que se aplica en planta, de tal manera que tengamos garantía en las redes de distribución. Es por eso que el equipo de monitoreo de control de calidad es la encargada de velar sobre la calidad, lo más importante que es verificar la cantidad de cloro que hay en las redes para garantizar el uso del agua potable. Ujú. Perfecto, ingeniero, muchísimas gracias. Bien, esperamos haber atendido a la mayoría de consultas que se han presentado el día de hoy. Ha estado interesante la ponencia justamente porque aborda un tema esencial que es el agua, ¿no? Entonces hemos conocido no solamente el proceso, sino por el cual es importante este proceso, valga la redundancia como tal, para poder decir que tenemos un agua de calidad. También hemos conocido un poco el trabajo que van realizando las EPS, en ese caso en Lima también Sedapal, ¿no? Entonces, y todos los prestadores de servicios realizan una función muy importante para que el agua que llegue a sus hogares sea un agua de calidad, un agua limpia que pueda ser utilizada para también el consumo humano. Bien, chicos, entonces dicho esto, vamos con la última consulta y por favor les voy pidiendo también que puedan ir alistando sus cámaras para que puedan tomarnos, como en las sesiones pasadas, la foto final respectiva a la sesión de hoy, ¿sí? Vayan, por favor, revisando la conexión de la camarita para que puedan encender. Bien, entonces nos vamos, por favor, con la última consulta. Yo sé que varias personas tienen dudas justamente con el tema de la cloración, pero como ya indicó el ingeniero, este es un proceso donde ayuda bastante para la eliminación de los gérmenes, para la eliminación de microorganismos. Entonces, es importante y es indispensable durante este proceso. Perfecto, entonces vamos, María Vilca, levantaste la mano, por favor, queremos escucharte. Adelante, por favor, vamos con tu última consulta. Por favor, si puedes habilitar tu micrófono, adelante. Bien, si no hay una consulta adicional que queremos escucharlos, ya hemos leído varias consultas que se han tenido, pero por favor, si alguien quiere intervenir para poder escucharlos también, adelante, por favor. Ya, perfecto. Bien, en este caso yo veo que varios han... Marjorie Serrano, adelante, Marjorie, por favor, habilita tu micrófono para escucharte. Buenas tardes. Una consulta. Eh, Quisiera saber
¿Qué cantidad de cloro es aceptable en el agua de uso domiciliario? ¿Y qué o qué parámetros hay que medir para asegurar que si es una buena desinfección o no? Adelante, ingeniero. Bien, como les mencioné anteriormente, donde los límites máximos permisibles de parámetros de calidad, en este caso nos referimos a la concentración de cloro, lo que medimos cloro libre residual, tenemos un límite máximo permisible de 5 miligramos por litro y el mínimo es 0.5 miligramos por litro. Entonces, se tiene que trabajar en base a esa cantidad, de 0.5 a 5 miligramos por litro, según nos dice la norma, o sea, los límites permisibles. Entonces, los parámetros de calidad de un agua para consumo humano, hay parámetros organolépticos, parámetros de bacteriológicos, todo eso, pero nosotros nos evocamos a los parámetros que nos dice la norma. Entonces, nosotros trabajamos y todas las EPS trabajamos en base a estos parámetros, porque estos parámetros es para todas las EPS. Donde, por ejemplo, tenemos, dice, para turbiedad. Turbiedad nos dice el parámetro que debe ser con máximo 5 UNT, unidades nefrométricas de turbiedad. pH dice que debe estar entre 6,5 a 8,5. Esos son sus parámetros de la calidad de agua. Y así sucesivamente, ¿no? Cloruros de 250 miligramos por litro, dureza total 500, aluminio 0.2 miligramos por litro, cobre 2.6. O sea que nosotros tenemos que ajustarnos a lo que nos dice, o sea, trabajar en base a los parámetros de calidad establecidos por esta norma, por esta directiva, que se tiene de acuerdo al reglamento de la calidad de agua para consumo humano. Entonces ahí nos indican todos los parámetros y que nosotros como EPS debemos cumplir y salir dentro de esos parámetros de calidad para que un agua sea aceptable y no tengamos problemas con la salud de nuestros usuarios. Muy bien, ingeniero, perfecto. Muchas gracias por justamente responder a estas dudas que se van presentando en nuestros estudiantes. Y como ya habíamos hecho mención, por favor, nos gustaría que todos los estudiantes conectados habiliten, por favor, sus cámaras para tomar la foto final respectiva. Usted también, ingeniero, por favor, para poder dar por concluida la sesión de hoy. Agradecemos nuevamente su predisposición para poder justamente compartir su expertise en base a este tema, ¿no? El proceso de potabilización del agua potable. Muchas gracias a la EPS SEDACAG, quien se ha hecho presente y ha atendido nuestro llamado para capacitar a nuestros brigadieres del agua. Bien, chicos, todos por favor, prendan sus cámaras, todos, para poder hacer la toma respectiva de la foto final. Bien, por favor, todos habiliten sus cámaras. Buenas tardes. Quiero ver a todos los estudiantes, Areli, Dayana, Víctor, María, Marjorie, Cintia. A ver, por favor, Emily, ¿qué tal, Emily? Josénit, no te veo. Tu cámara está apagada. Dextre, por favor, tu cámara también está apagada. Ah, ya te veo, Dextre. ¿Qué tal? ¿Estás a oscuras? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? José, tu cámara está apagada, por favor, encenderla o prender las lucecitas porque los veo todos oscuros, bien oscuritos. Bien, chicos, entonces, por favor, prendan sus luces para poder verlos a todos, para hacer la toma final de la foto de la sesión de hoy, agradeciendo nuevamente al ingeniero Alejandro por el espacio que nos ha brindado. Muchas gracias, ingeniero. A ver, a la cuenta de 1,
A ver, por favor, su mejor sonrisa, una sonrisa colgate, chicos, por favor, a la cuenta de 2. Mariana, por favor, para verte, se ve oscuro. Hilda, José, por favor, Dextre, no te escondas. Ahora sí te vemos. Perfecto. María Vilcara, si puedes prender tu cámara, por favor, para poder verte. Bien, entonces a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Todos sonriendo, por favor. Perfecto, chicos. Muchas gracias por la sesión de hoy. Muchas gracias, ingeniero. Buenas tardes con todos. Las gracias a ustedes por tener esa paciencia de poder, digamos, escucharnos y, bueno, pues, una vez más, la importancia, lo que se tiene, digamos, pues, en nuestra salud pública, lo que es el agua potable y creo que con estos procesos, lo que es el tratamiento, la potabilización del agua, una vez más nuestros alumnos brigadistas, creo que ellos conozcan a la perfección de que cómo es la potabilización del agua, y no es como alguien dijo de que el agua es un recurso natural y de que por qué, digamos, cuesta caro. Entonces, pues, cuesta por la misma operación y mantenimiento lo que es una planta de tratamiento. Una vez más, muchas gracias a usted y a todo su equipo, a los estudiantes, y Dios mediante será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas Gracias. tardes. Buenas Muchas tardes, gracias. chicos. Buenas tardes, Muchas estimados. gracias. Buenas Hasta mañana con todos. Mañana tenemos capacitación. Cuídense, chicos. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta Gracias. mañana. Muchas gracias. Muy amables. Buenas tardes.